Imagina que acabas de bajar del tren en Füssen. Es temprano, el aire es frío y húmedo, y una neblina ligera se engancha en las montañas. Caminas cuesta arriba, sigues a otros turistas sin pensar demasiado, y de repente, entre los árboles, aparece la silueta. Torres blancas, tejados oscuros, un castillo colgado literalmente sobre el vacío. Alguien delante de ti se detiene y dice lo que todos piensan. Mira, el castillo de Disney. Levantas el teléfono, encuadras, haces la foto perfecta. Una postal más para tu archivo de viajes, un castillo de cuento más, en una Europa que parece hecha para Instagram. Pero este castillo no nació para ser fotografiado, nació como una huida. Neuschwanstein no es solo una obra bonita en mitad de Baviera, es el resultado de la mente de un hombre que no encajaba en su siglo, de una cadena de decisiones obsesivas, de deudas que asustaron a un reino entero y de una muerte que todavía hoy muchos consideran un enigma. Detrás de esos muros claros hubo oscuridad, miedo, conspiraciones y un silencio que, más de 100 años después, todavía resuena en las piedras. Lo que hoy parece decorado de película, en su momento fue un grito. El intento desesperado de un rey por escapar de su propia realidad. Ese rey tenía nombre y apellido, Ludwig II de Baviera. En los folletos turísticos suele aparecer como el rey de cuento, el monarca romántico, el amigo de los artistas, el hombre que amaba la música más que la política. A primera vista es fácil enamorarse de su imagen, joven, melancólico, amante de los paisajes alpinos y de las leyendas medievales. Pero, si miramos de cerca, vemos algo distinto. Vemos a alguien nacido para gobernar en una época de hierro y acero, que solo encontraba consuelo en mundos imaginarios de caballeros y cisnes, un rey coronado para gestionar presupuestos, guerras y alianzas, que solo quería construir castillos imposibles. Mientras tú haces esa primera foto, otro personaje entra en juego. No lo ves en tu encuadre, pero está ahí casi todos los días. Puede llamarse Marcus, Ana o cualquier nombre bávaro. Es guía turístico desde hace años, o quizá restaurador de las pinturas interiores. Conoce los pasillos secretos, las puertas que los grupos nunca cruzan, las historias oficiales y las que se susurran en voz baja cuando los turistas ya han bajado al autobús. Cada mañana repite el mismo discurso. Neuschwanstein fue construido por el rey Ludwig II de Baviera, inspirado en las óperas de Wagner. Sonríe, señala, espera a que la gente haga sus fotos, pero si le dieras tiempo, si pudieras caminar con él cuando el castillo está vacío, te contaría otra versión, menos brillante, más incómoda, más real. Porque la pregunta que abre este documental es sencilla, pero incómoda. ¿Cómo puede algo tan perfecto haber nacido de una vida tan rota? A lo largo de este viaje vamos a seguir esa pregunta como un hilo. Detrás de cada sala dorada hay una decisión política. Detrás de cada sala inspirada en leyendas de caballeros hay un gesto de escapismo. Detrás de cada factura de mármol, madera tallada y frescos, hay deudas que crecían mientras el mundo cambiaba alrededor del rey. No estamos ante un castillo medieval, sino ante una fantasía construida a golpe de talonario en pleno siglo XIX. En un momento en el que Alemania se unificaba, las industrias se expandían y las monarquías tenían que demostrar que sabían gobernar, no solo soñar. En las próximas horas vamos a entrar en varias capas de esta historia. Hablaremos de la obsesión artística y el escapismo, de cómo Ludwig construyó no solo Neuschwanstein, sino un pequeño universo paralelo en piedra y luz para no mirar de frente a la realidad política que tenía delante. Veremos la ruina económica y los conflictos políticos que su sueño generó. Ministros preocupados, informes, sospechas, maniobras discretas para apartarlo del poder. Nos detendremos en su muerte en circunstancias turbias, en un lago tranquilo que se convirtió en escenario de uno de los episodios más enigmáticos de la historia bávara. Descubriremos también una faceta que casi nunca aparece en las postales: el uso del castillo por el régimen nazi como almacén de obras de arte confiscadas, el papel de Neuschwanstein como cofre silencioso de patrimonio robado en toda Europa. Y seguiremos la transformación del castillo en lo que es hoy, un icono turístico global, una especie de símbolo universal de castillo de cuento que inspira parques temáticos, películas y millones de recuerdos a costa de simplificar, cuando no de borrar, parte de su pasado. Nuestro guía contemporáneo será un hilo conductor entre esos dos mundos. En algunos momentos le veremos explicar la versión corta y amable de la historia a un grupo que solo estará aquí 40 minutos.
En otros, cuando el castillo se vacíe, nos llevará por pasillos menos transitados, nos dejará escuchar el eco de los funcionarios que discutían los gastos, de los obreros que trabajaban de noche, de los médicos y ministros que firmaron documentos decisivos en habitaciones cerradas. Él es, en cierto modo, el heredero de una tradición, la de contar Neuschwanstein como un sueño o como una advertencia. Y hay un detalle importante que conviene recordar desde el principio. El castillo que tú ves hoy casi no llega a existir. Durante buena parte de su construcción, Neuschwanstein fue un proyecto incompleto, un esqueleto de piedra que parecía devorar dinero sin fin. Hubo momentos en los que, sobre la misma roca en la que se asienta, flotó una posibilidad muy real: detener las obras, abandonar el sueño, dejar que la montaña se quedara solo con andamios y muros a medio hacer. Algunas de las decisiones más controvertidas de la historia reciente de Baviera se tomaron precisamente bajo la sombra de estas torres. Así que, la próxima vez que veas una imagen perfecta de Neuschwanstein, quizá en 1909 en una pantalla o en una taza de recuerdos, puedes recordar esto. No es solo un castillo, es una huida congelada en piedra. Es la huella de una mente que no soportaba su realidad. Es la prueba de lo lejos que puede llegar el poder cuando decide refugiarse en la fantasía, y de las consecuencias que eso tiene para todos los que están alrededor. En este documental vamos a entrar en las habitaciones que Ludwig mandó pintar con caballeros y cisnes, pero también en los despachos donde otros decidieron que su reino ya no podía permitirse sus sueños. Vamos a seguir el rastro de las obras de arte que descansaron aquí durante la guerra y a escuchar las voces actuales de quienes siguen trabajando entre estas paredes para conservar un sueño que nunca estuvo del todo terminado. Porque, para entender Neuschwanstein, no basta con mirarlo desde el mirador y decir ¡qué bonito! Hay que hacerse otra pregunta: ¿qué estaba pasando en la cabeza y en el país de quien lo encargó? Y para responderla, tenemos que dar un paso atrás en el tiempo, para entender por qué alguien construiría algo así, tan caro y tan irreal. Primero hay que entender al hombre que lo soñó y al mundo que lo consideró un problema. Ludwig II nació en 1845 en un mundo que ya empezaba a quedarse pequeño para los reyes soñadores. Su infancia estuvo marcada por una educación estricta, cuidadosamente diseñada para formar a un monarca moderno: idiomas, historia, derecho, protocolo, religión. Pero, para Ludwig, nada de eso era realmente importante. Lo que de verdad le conmovía no eran los manuales de gobierno, sino los libros ilustrados con castillos medievales, las leyendas artúricas, las historias de caballeros que juraban lealtad eterna bajo el sonido de trompetas heroicas. Mientras sus tutores intentaban inculcarle la responsabilidad real, él se perdía en mundos imaginarios de torres altas y bosques sombríos. Su padre, Maximiliano II, era un monarca culto pero frío, más preocupado por la estabilidad del reino que por las fantasías de su hijo. Su madre, María de Prusia, tampoco era un refugio emocional. La relación con sus hijos fue siempre distante. Así, Ludwig creció rodeado de lujo, pero no de calidez. Su vida temprana transcurrió entre palacios imponentes, pero sin un verdadero espacio íntimo donde ser él mismo. Y quizá por eso, desde niño, desarrolló un hábito que mantendría toda su vida: escaparse, siempre que podía, hacia los alrededores alpinos. Allí, entre montañas y lagos, se sentía más libre que en cualquier salón de palacio. En 1864, con solo 18 años, Ludwig se convirtió en rey de Baviera tras la muerte repentina de su padre. La imagen del joven Ludwig entrando en la vida pública es casi una pintura romántica. Alto, delgado, pálido, de ojos profundamente melancólicos. A primera vista, un príncipe salido de un cuadro prerrafaelita. Pero aquel joven que parecía una figura de cuento tenía que gobernar en una de las épocas más duras y pragmáticas de la historia europea. Mientras él soñaba con caballeros y óperas, Otto von Bismarck estaba diseñando la unificación alemana a base de diplomacia implacable, presión militar y alianzas frías como el acero. El mundo avanzaba hacia la industria, hacia los ferrocarriles, hacia la guerra moderna. No quedaba mucho espacio para reyes soñadores. Aquí empieza a formarse el contraste que marcará el resto de su vida. Ludwig quería ser un rey del pasado, pero nació en un país que se movía hacia el futuro sin miramientos. Quería encarnar la monarquía idealizada de los poemas, donde el soberano era guía espiritual, mecenas del arte, figura casi mítica. La realidad, sin embargo, le exigía gestión política, decisiones militares, contención presupuestaria y negociaciones con potencias mucho más fuertes que su pequeño reino. Ludwig llevaba corona, sí,
pero también llevaba un peso que nunca había querido. Mientras más chocaba con la política real, más se refugiaba en el arte. Y aquí aparece una figura fundamental en esta historia: Richard Wagner. Ludwig descubrió su música siendo adolescente y quedó literalmente marcado por ella. Cuando finalmente subió al trono, una de sus primeras decisiones impulsivas fue traer al compositor a Múnich y protegerlo como a un profeta personal. Para Ludwig, Wagner no era solo un músico, era un arquitecto de mundos. Él, con sus óperas, articulaba exactamente lo que Ludwig sentía y no sabía expresar. La majestuosidad de Lohengrin, el misticismo de Parsifal, las emociones volcánicas del Anillo del Nibelungo, todo eso resonaba en el interior del joven rey como si fuese una verdad sagrada. Y Ludwig, que apenas encontraba refugio en su entorno humano, vio en Wagner un faro, una guía, un espejo artístico de su propia alma. A medida que avanzaban los años de su reinado, Ludwig empezaba a mostrar señales claras de aislamiento. Evitaba audiencias, retrasaba reuniones, delegaba decisiones importantes en ministros que apenas veía. Pasaba horas, y a veces noches enteras, leyendo, paseando en soledad o contemplando paisajes desde balcones elevados. La corte empezaba a murmurar. Decían que el rey vivía más en el siglo XIII que en el XIX, que le asfixiaba la política moderna, que lo suyo no era gobernar sino soñar. Cada vez que la presión se volvía insoportable, Ludwig hacía lo que había hecho siempre: huía a la naturaleza alpina. Le gustaba cabalgar cerca de los lagos, caminar por senderos escarpados, detenerse ante vistas que parecían salidas de una ópera wagneriana. Allí encontraba la única forma de descanso que parecía verdadera. Pero ese refugio emocional también tenía un efecto secundario. Cuanto más escapaba al exterior, más crecía su necesidad de construir un refugio interior. Un lugar físico donde su mundo idealizado pudiera existir sin ser juzgado ni interrumpido. Y así, lentamente, surge la primera chispa de lo que será Neuschwanstein. No como un símbolo nacional, ni como proyecto turístico, ni siquiera como castillo funcional. Surge como una idea íntima, un intento casi desesperado de construir un mundo que no existía. Un decorado permanente que pudiera contener sus fantasías. Un espacio donde Ludwig no fuera un rey fallido del siglo XIX, sino un caballero legendario de un pasado imaginado. En algún momento, no hay fecha exacta, solo cartas y diarios que lo insinúan, las fantasías dejan de ser solo fantasías. Ludwig empieza a hablar con arquitectos, dibujantes, escenógrafos. Empieza a recopilar imágenes, planos, referencias artísticas. Escribe sobre un nuevo castillo que combine arquitectura medieval idealizada con tecnología moderna, un lugar donde vivir en soledad, rodeado de música y murales. Un proyecto desmesurado para un rey que ya se refugiaba más en los sueños que en la política. Y entonces decide dar el paso definitivo. Si el mundo no se parecía a sus sueños, construiría un mundo nuevo. Lo que vendrá después será un desafío arquitectónico, económico y político. Un castillo levantado sobre roca pura en un valle remoto. Un proyecto que muchos verán como capricho, otros como locura y unos pocos como la última búsqueda de sentido de un rey que nunca encontró su lugar en la realidad. Ese mundo empieza a tomar forma sobre una roca en un valle de Baviera con un proyecto que muchos verán como una locura. Cuando Ludwig II decidió que construiría un castillo nuevo, no escogió el lugar al azar. Escogió una roca que ya conocía desde niño, un promontorio abrupto en los Alpes bávaros donde se levantaban las ruinas de dos fortalezas medievales, Vorderhohenschwangau y Hinterhohenschwangau. Aquellas piedras derruidas habían alimentado su imaginación desde la infancia, cuando pasaba temporadas en el cercano castillo de Hohenschwangau, la residencia de verano de su familia. Allí había aprendido a ver el paisaje como un escenario dramático, montañas que parecían decorados de ópera, bosques que parecían guardar secretos, valles donde uno podía imaginar caballeros en procesión. Ese entorno, más que cualquier tratado político, era el verdadero hogar emocional de Ludwig. Cuando asciende al trono y la presión de Múnich se vuelve insoportable, vuelve a mirar ese valle con otros ojos. Ya no es solo un sitio bonito, es un refugio posible. Y decide que lo que quiere construir allí no es una fortaleza defensiva ni un castillo representativo para impresionar a embajadores. Ludwig no quería cañones ni murallas funcionales, quería la arquitectura de sus sueños, un castillo que pareciera medieval, pero no lo fuera. Una fantasía neogótica que combinara torres ideales con las comodidades tecnológicas de un rey del siglo XIX. Aquí entra en escena una figura esencial, Christian Jank, un artista teatral.
Y esto es clave, porque Jank no era arquitecto, era un escenógrafo. Su trabajo no consistía en pensar en estructuras, en cargas de piedra ni en resistencia al viento. Su trabajo era diseñar mundos imaginarios para representarlos en el escenario. Ludwig lo eligió precisamente por eso. Quería un castillo que fuera una obra de arte, un decorado habitable. Jank dibujó las primeras visiones de Neuschwanstein como si fuesen escenarios para una ópera wagneriana. Dramatismo, verticalidad, perspectivas exageradas. Lo que a primera vista parece un castillo antiguo es, en realidad, una composición estética deliberada, un collage de referencias idealizadas. Los arquitectos como Edward Riedel, o más tarde Georg von Dollmann, recibieron con una mezcla de fascinación y preocupación aquellos dibujos imposibles. Jank había diseñado algo precioso, pero puro teatro. Los arquitectos tenían que convertirlo en algo que no se cayera montaña abajo. Neuschwanstein no es una restauración de ruinas medievales, no es una reconstrucción, es un invento, un castillo nacido del imaginario romántico alemán, almenas limpias, torres perfectas, muros blancos que jamás existieron así en la Edad Media. Está inspirado en los castillos de ópera de Lohengrin, en los decorados de Tannhäuser, en manuscritos iluminados y en grabados fantásticos. Un poco de aquí, un poco de allá, pero sin una base histórica real. Y desde el principio aparece el primer aviso de tormenta. Los planos crecen y vuelven a crecer. La idea inicial, un retiro modesto, una especie de ermita poética para el rey, se transforma en un laberinto de torres, patios, salones de proporciones colosales, habitaciones temáticas inspiradas en mitos germanos. Ludwig pide cambios constantemente, más altura aquí, más dorado allá, un mural más complejo, una bóveda con estrellas pintadas, un nuevo balcón para contemplar el paisaje. Cada detalle añade tiempo y dinero, cada sala requiere artesanos especializados, cada torre exige cálculos estructurales cada vez más arriesgados. Para Ludwig, todo esto es absolutamente necesario, porque Neuschwanstein no es el proyecto de un rey para su nación, no es propaganda política, no es una obra pública, es su refugio psicológico, y eso lo cambia todo. Cuando Ludwig revisa los planos, no habla de estrategia, ni de turismo, ni de diplomacia. Habla de mi retiro, mi paz, mi reino interior. Sus cartas reflejan una intimidad rara vez vista en un proyecto arquitectónico estatal. Para él, este castillo era una forma de protegerse del mundo exterior, una arquitectura que debía sostener una fantasía interior, una cáscara monumental para contener su vulnerabilidad, pero lo que para Ludwig era poesía hecha piedra, para sus ministros empezó a parecer un agujero negro presupuestario. Cada torre tenía una factura, cada mural, un coste inesperado. Cada retraso generaba informes alarmantes. Los ministros veían números donde Ludwig veía belleza, veían riesgos donde él veía salvación, veían deudas donde él veía inspiración, y empezaron a preguntarse hasta qué punto podían seguir financiando lo que no parecía un proyecto del Estado, sino un sueño privado del rey, pagado con dinero público. La tensión está sembrada. El castillo avanza, sí, pero el conflicto económico empieza a crecer como una sombra. La magnificencia de los planos tiene un precio, y alguien tendrá que pagar, económica y políticamente, ese precio. Porque cada torre, cada sala, cada fragmento de dorado, había que financiarlo, y alguien tenía que firmar las cuentas. Cuando se mira Neuschwanstein desde abajo, con sus muros blancos y sus tejados oscuros, es fácil pensar solo en la belleza. Pero detrás de cada piedra había una factura, un contrato, un recibo que alguien tenía que firmar. Y esos papeles empezaron a acumularse como una segunda muralla, hecha no de piedra, sino de deuda. Para levantar el castillo, Ludwig II no escatimó en nada. La roca se transformó en un gigantesco taller de lujo permanente, canteras trabajando sin descanso para extraer piedra de calidad, carreteras improvisadas para subir materiales difíciles por caminos de montaña, maderas nobles traídas de lejos para techumbres y revestimientos, kilómetros de andamios sosteniendo una construcción que crecía casi como una catedral. Dentro, el gasto era aún más refinado. Las salas no se decoraban correctamente, se decoraban a lo grande, paredes cubiertas de frescos inspirados en leyendas germánicas, techos pintados como cielos nocturnos, telas pesadas, bordadas, importadas, mobiliario diseñado expresamente para cada estancia, sin recurrir a modelos estándar. Y cada vez que el arquitecto creía tener una versión definitiva, Ludwig pedía un cambio. Una torre un poco más alta para que el perfil fuera más dramático. Una galería adicional para aprovechar mejor la vista del valle.
un salón más grande para hacer justicia a una escena de Wagner. Ese perfeccionismo no era un capricho puntual, era un hábito, y cada modificación significaba más dinero y más retrasos. Además, Neuschwanstein no era el único sueño construido sobre deudas. En paralelo, Ludwig impulsaba otros proyectos de fantasía. Linderhof, un palacio más pequeño pero saturado de oro, espejos, referencias a Luis XIV y caprichos técnicos. Herrenchiemsee, una especie de Versalles bávaro levantado en una isla, con una escala tan desproporcionada que parecía una declaración de amor y de desafío a la monarquía francesa del pasado. 3 proyectos mayúsculos, al mismo tiempo, para un solo rey, en un reino que ya no mandaba tanto como antes. Porque mientras Ludwig diseñaba salas inspiradas en mitos medievales, la política iba por otro lado. Baviera formaba parte del nuevo imperio alemán, dominado por Prusia y por la figura de Bismarck. La monarquía bávara seguía existiendo, sí, pero su margen de maniobra era cada vez más reducido. En ese contexto, un rey que gastaba fortunas en castillos privados se convertía en un motivo de preocupación. En los despachos de Múnich, los ministros se enfrentaban a un problema incómodo. Las deudas del rey eran privadas en teoría, pero sus consecuencias podían no serlo tanto. Los créditos se pedían a bancos, grandes casas financieras, incluso a particulares adinerados. Algunos estaban encantados de tener al rey como deudor, otros empezaban a ponerse nerviosos. Si Ludwig no podía devolver el dinero, ¿quién respondería al final? El Estado, es decir, los súbditos. Los informes económicos se volvieron cada vez más alarmistas. Se describían cifras que crecían año tras año, compromisos de pago difíciles de cumplir, promesas de nuevas obras que no encajaban con la realidad presupuestaria. Más de un consejero escribió, en tono casi desesperado, que el ritmo de gasto era insostenible. Y cuanto más se insistía en recortar, más se encerraba Ludwig en sus proyectos. Mientras el gobierno le pedía presencia en Múnich, él se refugiaba en Linderhof o en el propio Neuschwanstein, huyendo de las audiencias, aplazando decisiones, rechazando las obligaciones de un monarca constitucional. De rey político, cada vez le quedaba menos. De rey de fantasía, cada vez más. Ese círculo vicioso se fue estrechando. Los ministros necesitaban que Ludwig firmara documentos importantes. Ludwig evitaba Múnich. La situación económica empeoraba. Se le pedían concesiones, renuncias, control. Ludwig se sentía incomprendido, atacado. Respondía encargando más obras, más decoraciones, más refugios donde esconderse. Prusia observaba todo esto con una mezcla de irritación y cálculo frío. En un imperio alemán donde la prioridad era la estabilidad, la disciplina y una imagen de fuerza, un rey bávaro envuelto en deudas y castillos de cuento podía ser un problema. No uno militar, pero sí político. Un factor de inestabilidad en un sistema que se quería impecablemente ordenado. En Baviera, la percepción pública también empezaba a resquebrajarse. El pueblo no veía los balances financieros, pero sí escuchaba rumores. El rey que casi nunca aparecía en la capital, el rey de los castillos, el rey que prefería el teatro y las montañas a sus ministros. Para algunos, eso lo hacía entrañable, para otros, irresponsable. Y en ese clima de chismes y temor económico, comenzó a repetirse una palabra peligrosa: loco. Al principio en voz baja, en círculos reducidos, Su Majestad está raro. Su comportamiento es errático. Vive de noche, duerme de día, se niega a cumplir con sus deberes. Después, esa sospecha se volvió más explícita. Informes privados lo describen como incapaz de gobernar, demasiado aislado, obsesionado con proyectos artísticos, sin contacto real con la política ni con la vida cotidiana de sus súbditos. Se cuestionaba su juicio, su estabilidad emocional, su capacidad para entender la gravedad de la situación. Y aquí se abre una brecha importante. ¿Hasta qué punto esas acusaciones reflejaban una verdadera enfermedad mental? ¿Y hasta qué punto eran una herramienta conveniente para apartar a un rey incómodo, caro y políticamente problemático? Ludwig, por su parte, reaccionaba como alguien acorralado. Cuanto más se le criticaba su gasto, más se abrazaba a sus castillos. Cuanto más se le pedían explicaciones, más se encerraba en sí mismo. El refugio que levantó sobre la roca alpina empezaba a convertirse en un símbolo de su desconexión con el mundo que lo rodeaba. En los pasillos del poder bávaro se planteó una idea cada vez menos teórica. Si el rey no puede, o no quiere, gobernar según las reglas de una monarquía constitucional moderna, habrá que encontrar la manera de prescindir de él.
Y en las monarquías, cuando un rey comienza a ser visto como una amenaza para la estabilidad, el siguiente paso casi nunca es inocente. Se buscan informes, se convocan médicos, se redactan diagnósticos, se preparan mecanismos legales para declararlo incapaz, y cuando un rey empieza a ser visto como una amenaza, el siguiente paso suele ser buscar la forma de apartarlo del trono. A finales del siglo XIX, declarar loco a un rey no era solo un asunto médico, era un arma política, y Baviera estaba a punto de usarla. En ese momento, Europa empezaba a descubrir la psiquiatría como disciplina científica. Aparecían nuevas palabras, nuevas categorías, nuevos diagnósticos. Pero, en la práctica, el poder de esos diagnósticos dependía menos de la ciencia y más de quién los encargaba y para qué se iban a usar. Un informe médico podía encerrar a un campesino en un sanatorio. Un informe médico podía derribar a un monarca. En torno a Ludwig II, esa maquinaria se puso en marcha de forma silenciosa. Los ministros, hartos de deudas, ausencias y excentricidades, comenzaron a buscar una vía legal para apartarlo del poder sin provocar un escándalo abierto. En las monarquías constitucionales no se podía deponer a un rey simplemente porque resultara incómodo. Hacía falta una justificación objetiva, incapacidad mental, falta de juicio, peligro para el Estado. Ahí entra en escena una figura clave, el psiquiatra Bernhard von Guden. Guden no era un cualquiera, era un médico prestigioso, conocido por sus trabajos en hospitales psiquiátricos y por sus teorías sobre la enfermedad mental. Precisamente por eso su firma resultaba muy conveniente. Si él decía que el rey estaba incapacitado, el golpe no parecería político, sino científico. Se formó una comisión de médicos. Recibieron testimonios, cartas, anécdotas sobre el comportamiento del rey, sus hábitos nocturnos, sus largas ausencias de Múnich, sus explosiones de ira, sus decisiones extravagantes, su obsesión por los castillos y por Wagner, sus supuestos brotes de paranoia. Lo llamativo es que gran parte de esa información no procedía de un examen directo y prolongado, sino de terceros, funcionarios, criados, miembros de la corte, personas que podían tener sus propios intereses o resentimientos. El diagnóstico, cuando llegó, fue demoledor. Ludwig habría desarrollado una enfermedad mental que lo hacía incapaz de gobernar. Lo irónico es que ese veredicto se emitió sin una exploración personal profunda del paciente. A ojos modernos, cuesta no ver ahí una enorme zona gris. ¿Hasta qué punto se trató de un diagnóstico riguroso? ¿Y hasta qué punto de una conclusión casi ya decidida que solo necesitaba un sello médico? Mientras tanto, en Neuschwanstein y en sus otros refugios, Ludwig percibía que algo se movía en su contra. Hay testimonios de que se sentía vigilado, rodeado de gente en la que ya no podía confiar. Pedía que se alejaran ciertos sirvientes, desconfiaba de visitas, se encerraba aún más en sus salas favoritas, como si apretando los cerrojos pudiera frenar las decisiones que se estaban tomando en los despachos. La traición, en este tipo de historias, nunca viene solo de desconocidos. Para declarar incapacitado a un rey, hacía falta más que un médico, hacía falta familia. Y en el caso de Ludwig, la figura decisiva fue su propio tío, el príncipe Luitpold, preparado por los ministros como futuro regente, alguien de la Casa Real Bávara que pudiera encarnar la continuidad, mientras el sobrino problemático era apartado discretamente. Alrededor de Ludwig, personas que le habían jurado lealtad firmaban documentos que, en la práctica, le quitaban la voz y el poder. Altos funcionarios que se habían beneficiado de su favor, consejeros que habían disfrutado de su cercanía, gentes que le debían su posición, y que, llegado el momento, consideraron que la estabilidad del Estado estaba por encima de la fidelidad personal. Es fácil, desde el presente, condenarlos sin matices, pero si miramos la escena con algo de empatía histórica, la situación es más incómoda. Un pequeño reino dentro de un imperio dominado por Prusia, un monarca apartado de la política, endeudado, imprevisible, ministros convencidos, o al menos diciéndose a sí mismos que lo estaban, de que no intervenir podía llevar al desastre. ¿Fue miedo sincero o una excusa perfecta? Seguramente hubo de todo. Auténtica preocupación por el futuro de Baviera mezclada con ambiciones personales, cansancio, presión exterior. Lo cierto es que, una vez redactado el diagnóstico y preparada la proclamación de incapacidad, el proceso avanzó con una rapidez que contrasta con la lentitud desesperante de la construcción de Neuschwanstein. El momento decisivo llegó cuando se decidió actuar físicamente. No bastaba con firmas, había que ir a buscar al rey, comunicarle que estaba destituido de facto y trasladarlo bajo custodia.
Una comitiva de funcionarios y médicos, entre ellos el propio Guden, se dirigió al refugio donde Ludwig se encontraba. No iban como invitados, iban a decirle, en esencia, ya no eres apto para gobernar. Desde ahora, otros decidirán por ti. Es difícil imaginar el impacto emocional de ese instante. Un hombre que había levantado castillos enteros para escapar de un mundo que no comprendía, recibe la noticia de que ese mismo mundo ha decidido despojarle de lo único que, en teoría, le quedaba: la corona. No era una derrota militar, no era una revolución popular, no era una invasión extranjera. Era algo más íntimo y devastador. Su propio entorno, sus propios médicos, su propia familia, dictando que su mente ya no era válida. Los detalles de esa confrontación varían según las fuentes. Algunas lo describen cooperativo, casi resignado. Otras sugieren resistencia, discusiones, gritos, puertas cerradas, intentos de retrasar lo inevitable. Lo cierto es que, al final, lo redujeron a paciente, no a rey. Y con ese cambio de palabra se modificó todo. Desde ese momento, Ludwig dejó de ser el soberano excéntrico que se refugiaba en castillos para convertirse en algo mucho más frágil. Un hombre bajo supervisión médica, vigilado por decisión del Estado. Y aquí es donde el drama personal y el drama político se funden por completo. Si Ludwig había levantado Neuschwanstein como una huida material de la realidad, esa huida se cerraba ahora de golpe. El castillo, medio terminado, con salas aún en obras, se convertía en una especie de escenario interrumpido, un decorado espléndido en el que su dueño ya no tenía poder para decidir el siguiente acto. El proceso de incapacitación legal estaba consumado. El príncipe Luitpold sería nombrado regente. Los ministros respiraban aliviados, o eso decían. El problema Ludwig parecía, sobre el papel, resuelto. Pero la historia rara vez se deja cerrar tan fácilmente. En lugar de un epílogo ordenado, lo que vino a continuación fue una noche de misterio, silencio y muerte en un lago. En junio de 1886, el rey de Baviera ya no es, oficialmente, un rey. Es un paciente vigilado. Después de su declaración de incapacidad, Ludwig II es trasladado al castillo de Berg, a orillas de un lago que entonces se conocía como Lago de Wurm y que hoy llamamos Lago de Starnberg. No es una cárcel con barrotes visibles, pero lo que hay alrededor es casi peor. Médicos, guardias, funcionarios, un círculo cerrado del que es prácticamente imposible escapar. Los días allí se suceden en una extraña mezcla de rutina y tensión. Ludwig pasea por el parque del castillo, come poco, habla poco. Sabe que lo han apartado, sabe que su tío actúa ya como regente, sabe, sobre todo, que lo han reducido a un diagnóstico. A su alrededor, el personal de servicio se mueve con una mezcla de miedo, respeto y curiosidad. Nadie quiere ser culpable de nada, pero todos son testigos de algo. El 13 de junio de 1886 será el último día de Ludwig. Por la tarde, el rey tiene permiso para dar un paseo junto al doctor Bernhard von Guden, el psiquiatra que encabezó el informe que lo declaró incapacitado. Las órdenes son claras, nadie debe acompañarlos de cerca, pero se mantiene una vigilancia a distancia. Ludwig y Guden salen al parque. El tiempo es cambiante, el aire húmedo del lago parece pesado, se adentran por los senderos, hablan, o tal vez no hablan, según quien lo cuente, y en un momento dado se alejan tanto que los pierden de vista. Transcurren minutos, luego demasiados minutos. Al caer la noche, los vigilantes empiezan a inquietarse, no hay rastro del rey ni del médico. Se organiza una búsqueda apresurada entre los árboles, en la orilla, en los caminos. Finalmente, alguien ve algo en el agua, a poca distancia de la ribera. Una figura. Luego, dos. Los cuerpos de Ludwig II y del Dr. Guden aparecen en el lago, ya sin vida. El rey, con la ropa empapada, el rostro vuelto hacia el cielo, el cuerpo pesado de agua. El médico, cerca, con signos de lucha, magulladuras, heridas en la cabeza. No están en mitad del lago, sino en una zona relativamente cercana a la orilla, donde el agua no es especialmente profunda. Es una imagen tan poderosa que, desde ese momento, ya no pertenece solo a los testigos, pasa a ser material de leyenda. La versión oficial se formula con rapidez. Ludwig habría aprovechado el paseo para intentar suicidarse por ahogamiento. Guden habría tratado de detenerlo, se habría producido un forcejeo y ambos habrían terminado en el agua. El rey, desesperado, fuera de sí. El médico, víctima colateral de esa locura final. Sobre el papel, la explicación parece cerrar el caso. En la práctica, lo abre.
Hay detalles que no encajan del todo. Las aguas en esa zona no son particularmente profundas para un hombre adulto que sabe nadar, y sabemos que Ludwig había aprendido. El cuerpo del rey no muestra heridas de bala, pero se hablará durante décadas de posibles disparos que nunca se acreditan con pruebas sólidas. Las lesiones de Guden pueden interpretarse como prueba de un intento de sujeción desesperado o como indicio de una agresión. Los informes médicos y policiales posteriores no ayudan a calmar las dudas. Hay documentos incompletos, descripciones poco precisas, testimonios que se contradicen. Algunas declaraciones parecen redactadas para encajar en una narrativa ya decidida. Otras desaparecen con el paso del tiempo, archivadas, extraviadas o simplemente guardadas donde nadie puede consultarlas. La escena del lago, que podría haber sido un cierre claro, se convierte en un espejo deformado. Cada uno ve en ella lo que quiere ver. ¿Qué ocurrió en esos minutos entre el paseo tranquilo y el hallazgo en el agua? ¿Hubo un intento de fuga desesperado, aprovechando un descuido en la vigilancia? ¿Hubo una discusión violenta entre el rey y el médico, el reproche de quien se siente traicionado cara a cara con el hombre que firmó su locura? ¿Hubo, como algunos han insinuado, terceros implicados que nunca aparecieron en los informes oficiales? No podemos afirmarlo. Lo honesto es decirlo con claridad. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, desde el primer momento, la muerte de Ludwig II se rodea de sospechas. Para unos, es el desenlace lógico de una mente quebrada por la presión y el aislamiento. Para otros, es un accidente demasiado conveniente para quienes necesitaban que el problema Ludwig no volviera a aparecer jamás. Emocionalmente, la imagen es casi insoportable. El hombre que soñó con salones de luz, con murales de caballeros, con cielos dorados pintados sobre bóvedas, termina sus días en la oscuridad de un lago envuelto en agua fría, bajo un cielo de finales de primavera. El rey que intentó escapar del mundo construyendo castillos se encuentra por fin en un lugar donde ninguno de sus proyectos puede seguir persiguiéndolo. La reacción en Baviera es inmediata y contradictoria. Parte de la élite política respira aliviada. La crisis sucesoria se resuelve. El regente Luitpold puede asentarse. El rey loco ya no es una incógnita peligrosa. Pero para mucha gente, sobre todo entre el pueblo, la noticia es un golpe seco. Ludwig, con todos sus excesos, había creado empleo en las regiones donde construía, había dejado una huella visible, y sobre todo, se había convertido en algo más que un soberano, una figura casi mítica, el rey que prefería la noche y las montañas a los salones llenos de humo y discursos. Muy pronto comienzan las historias. Se habla del rey cisne como de un personaje de ópera que ha muerto en su propio tercer acto. Algunos lo ven como mártir romántico, víctima de una sociedad demasiado pragmática que no supo tolerar a un soñador. Otros lo consideran responsable último de su destino, un monarca incapaz de adaptarse que arrastró a su reino a una situación insostenible. En los años siguientes, cada generación añadirá una capa más de minondad de su interpretación. Habrá libros que lo presenten como un enfermo trágico, otros como un visionario incomprendido, otros como un peligro que fue neutralizado a tiempo. El lago de Starnberg se convierte en lugar de peregrinación, de silencio, de curiosidad. La cruz que marca el lugar aproximado donde se encontró su cuerpo, las flores, los recuerdos, alimentan la sensación de que allí no solo terminó la vida de un hombre, sino una forma entera de entender la monarquía. Mientras los bávaros discuten si su rey fue víctima o culpable, si aquel 13 de junio fue suicidio, conspiración o accidente, una pregunta muy práctica empieza a imponerse en los despachos y en las calles. ¿Qué se hace ahora con el legado que ha dejado atrás? Porque Ludwig no solo deja una muerte enigmática, deja castillos a medias, proyectos inconclusos, obras carísimas que el Estado ya no puede ignorar. Entre todos ellos, uno brilla y preocupa por encima de los demás. Ese castillo blanco en las montañas, todavía incompleto, que el rey jamás llegó a habitar plenamente y que sin él parece más que nunca un decorado sin protagonista. Neuschwanstein, que Ludwig imaginó como un refugio íntimo, un escenario privado para sus fantasías, está a punto de cambiar de papel. En muy poco tiempo pasará de ser el sueño personal de un monarca caído a convertirse en un producto público, en una puerta de entrada para curiosos, en la base de una nueva historia. La del castillo que, al abrirse a los demás, cambia para siempre su significado. Cuando muere Ludwig, Neuschwanstein no es ese castillo perfectamente acabado que hoy vemos en las fotos.
Es un proyecto en marcha, con zonas terminadas y otras aún en obra, un híbrido extraño entre decorado de ópera y chantier permanente. Y sin embargo, apenas pasan unas semanas antes de que alguien formule una idea que, a Ludwig, le habría parecido casi una profanación: abrirlo al público. La lógica es fría y simple. El rey ha acumulado deudas colosales. El Estado bávaro, que durante años intentó hacer malabares para sostener sus caprichos arquitectónicos, ahora tiene que cuadrar cuentas. Hay un castillo nuevo, espectacular, en medio de un paisaje de montaña que ya atraía visitantes incluso antes de que se levantaran las primeras torres. La pregunta aparece sola: ¿y si cobramos entrada? La decisión se toma con una rapidez que contrasta con la lentitud obsesiva con la que Ludwig cambiaba detalles de sus planos. Lo que él concibió como refugio íntimo, como escenario privado para sus fantasías wagnerianas, se convierte en una propiedad explotable. Hay que amortizar el gasto, hay que demostrar que todo aquello sirve para algo más que alimentar las leyendas sobre el rey loco. Las primeras visitas no se parecen en nada a los tours organizados de hoy. No hay guías con micrófono ni grupos de 30 personas sincronizadas. Es una procesión más caótica y, sobre todo, más cargada de morbo. La gente acude con una mezcla de curiosidad y juicio. Quieren ver en qué se gastó el dinero, cómo vivía ese monarca del que se cuentan historias cada vez más exageradas. Al cruzar el puente de Marienbrücke y ver el castillo encaramado a la roca, muchos sienten el mismo impacto visual que sentimos hoy. Pero detrás no hay solo admiración. También hay indignación, incredulidad, chisme. Imaginemos uno de esos primeros grupos: campesinos de la región, pequeños burgueses de Múnich, algún visitante más adinerado llegado desde lejos solo para ver de cerca la locura de Ludwig. Suben por el camino empinado, miran hacia arriba, comentan los andamios, los obreros que todavía entran y salen. No están visitando un monumento histórico consolidado. Están atravesando el escenario de una vida recién terminada, casi como quien entra en la casa de alguien que acaba de morir y mira, sin permiso, dentro de sus cajones. Es en este punto donde nuestra figura moderna, ese guía o restaurador que hemos introducido al principio del documental, cobra una nueva dimensión. Hoy, de pie frente a un grupo de turistas con chubasqueros de colores, repite el relato oficial. Este castillo fue mandado construir por Ludwig II de Baviera, inspirado en las óperas de Richard Wagner. Sonríe, señala el valle, menciona el número anual de visitantes, explica cuánto se tarda en subir a pie, lanza un par de chistes ligeros para romper el hielo. Pero cuando la cámara se aproxima a su rostro fuera de servicio, al Lindenschantendensin, final del día, quizá en una cafetería de Füssen, descubrimos que conoce una historia distinta. Sabe que el castillo se abrió al público solo unas pocas semanas después de la muerte del rey, como si hubiera prisa en transformar la tragedia en espectáculo. Sabe que, al principio, muchos visitantes no ven a Ludwig como un visionario romántico, sino como un ejemplo de lo que no debe hacerse con el dinero del Estado. Entre el relato pulido para turistas y la historia completa hay un hueco, y es precisamente en ese hueco donde se instala este documental. A medida que las décadas avanzan, Neuschwanstein empieza a cambiar de significado. Al principio es una mezcla rara de mausoleo psicológico y atracción de feria elitista, un lugar al que se va para ver el exceso. Luego, poco a poco, el juicio moral se suaviza. El gusto romántico del siglo XIX se mezcla con la nueva cultura de viajes del siglo XX, y el castillo comienza a ser percibido menos como símbolo de derroche y más como obra de arte total de una época que ya parece lejana. Las salas que Ludwig diseñó como refugios nocturnos, dormitorios, salas de audiencias imposibles, el salón del trono que nunca llegó a tener trono, empiezan a ser recorridas por zapatos de suela gastada, por paraguas goteando, por miradas rápidas. El silencio concentrado con el que Ludwig imaginaba estos espacios es sustituido por el murmullo de las visitas, por el tintinear de llaves, por la voz monocorde de guías que repiten 20 veces al día las mismas frases. Algo, sin embargo, permanece. Quien entra en la sala del canto, con sus murales gigantescos, sus referencias a leyendas germánicas, sus galerías, siente todavía que este lugar no está pensado para la vida cotidiana. Es un escenario, y como todo escenario, acepta nuevos papeles. Nuestro restaurador, guía, mientras supervisa trabajos de mantenimiento en una de las torres, lo resume así: cada generación ha usado Neuschwanstein para contar una historia distinta. Para Ludwig, era una historia íntima, casi secreta. Para sus contemporáneos, un escándalo caro. Para los turistas del siglo XX, un lugar romántico.
Para algunos, ahora, es simplemente el castillo de Disney. No lo dice con desprecio, pero sí con cierta melancolía. Porque hay algo profundamente irónico en el destino de esta construcción. El hombre que huyó del mundo creando un refugio imposible ha acabado dejando sin querer uno de los escenarios más fotografiados del planeta. Mientras el número de visitantes crece año tras año, el interior del castillo cambia poco en apariencia, pero mucho en función. Donde Ludwig imaginó noches solitarias, hoy hay horarios de apertura. Donde él planificaba rituales privados, hoy se establecen turnos, grupos, idiomas. En los pasillos, además de ecos de pasos, empieza a resonar otro tipo de logística. Seguros, conservación, limpieza, mantenimiento constante de un edificio que nunca fue pensado para aguantar millones de pisadas. Y sin embargo, por más cómodo que resulte pensar que Neuschwanstein se ha reducido a un decorado turístico, el siglo XX todavía le guarda un papel inesperado. Durante un tiempo, las dificultades financieras del reino bávaro se alivian gracias a esa afluencia constante de visitantes. El castillo se convierte en fuente de ingresos, casi en negocio. Pero el verdadero giro está por llegar y no tiene nada de romántico. Porque unas décadas después de la muerte de Ludwig, con otra Alemania muy diferente en el poder, Neuschwanstein dejará de ser por un tiempo un lugar que se muestra para convertirse en un lugar que oculta. La misma fantasía arquitectónica que servía de refugio mental para un rey inadaptado se transformará en algo mucho más frío. Un escondite cuidadosamente elegido por uno de los regímenes más siniestros de la historia europea, que verá en estos muros altos, en estos pasillos discretos y en esta ubicación remota, la combinación perfecta para guardar a salvo aquello que no quiere perder si el mundo se derrumba a su alrededor. A finales de los años 30, el Tercer Reich desarrolla una obsesión sistemática por el arte. No es solo gusto estético, es proyecto ideológico y botín de guerra. Museos, colecciones privadas, galerías de toda Europa ocupada son vaciados con una mezcla de burocracia fría y violencia desnuda. Algunos cuadros se confiscan legalmente mediante leyes antisemitas que despojan a familias judías de sus bienes. Otros se arrebatan directamente de las paredes, delante de propietarios que saben que protestar puede costarles la libertad o la vida. Cada objeto se inventaría, se cataloga, se etiqueta. El robo se convierte en administración. Ese torrente de cuadros, esculturas, tapices y archivos necesita lugares seguros. No basta con guardarlos en Berlín o Múnich, objetivos obvios para los bombardeos aliados. El régimen busca sitios apartados, sólidos, discretos, antiguos monasterios, minas de sal, castillos en zonas montañosas. En ese mapa de depósitos secretos, Neuschwanstein aparece como una casilla perfecta. Una fortaleza moderna disfrazada de Edad Media, encaramada en una roca del Allgäu, lejos de grandes centros industriales, con estancias amplias y fácilmente controlables. Un guardián de piedra con una sola carretera complicada de subir. De repente, las mismas salas que Ludwig imaginó llenas de murales wagnerianos, de escenas de leyenda y caballeros, empiezan a recibir otro tipo de cargamento. No llegan músicos ni invitados a cenas románticas que nunca ocurrieron. Llegan cajas de madera numeradas, selladas, con etiquetas en alemán, francés, neerlandés, italiano. Cajas demasiado pesadas para ser solo documentos. Cajas que suben por el camino empinado en camiones o carros, descargadas por soldados y obreros que no siempre saben qué transportan, pero entienden que es importante porque todo se hace con prisa contenida y órdenes claras. No mirar, no preguntar. Imaginemos un día cualquiera de 1943 en el interior del castillo. En el gran salón sin trono, el eco de los pasos ya no pertenece a un rey insomne, sino a oficiales que revisan listas. A un lado, pinturas envueltas, apoyadas contra las paredes decoradas con escenas de Lohengrin. A otro, estanterías provisionales donde se amontonan esculturas protegidas con telas bastas. Un cuadro que colgó durante décadas en el salón de una familia judía de París descansa ahora bajo el techo pintado de un castillo bávaro que sus antiguos dueños quizá nunca oyeron nombrar. A pocos metros, una talla religiosa procedente de una iglesia polaca comparte espacio con archivos confiscados a una universidad de Europa del Este. Neuschwanstein se convierte en una especie de museo invertido, un lugar donde el arte no se expone, se esconde, donde la belleza existe, pero no para ser contemplada, sino para ser preservada como botín o como inversión para un futuro que el régimen cree controlar. La fantasía romántica de Ludwig, esa mezcla de leyendas germanas elevadas a arquitectura,
queda literalmente tapada por otras fantasías, las de un poder que pretende reordenar Europa y su cultura como si reorganizara un almacén privado. Hay una ironía amarga en todo esto. Ludwig gastó fortunas para poblar sus muros de héroes de ópera, de escenas de redención y honor caballeresco, de una Edad Media idealizada donde el arte era refugio y consuelo. El Tercer Reich utiliza esos mismos muros para proteger objetos arrebatados a personas concretas, con nombres y apellidos borrados en formularios, mientras esas personas son deportadas, perseguidas o forzadas a huir. El castillo que fue criticado por exceso se convierte en cómplice silencioso de un crimen masivo. No porque tenga voluntad, sino porque su solidez, su aislamiento, lo hacen útil a quienes sí la tienen. Nuestro guía contemporáneo, en una pausa entre grupos, se detiene delante de una de las salas y baja la voz, como si el propio edificio pudiera escucharle. En esta estancia donde hoy pasan cientos de turistas cada hora, hubo un momento en que casi nadie entraba. Solo unos pocos hombres con listas en la mano. Lo que custodiaban aquí no era un tesoro de Baviera, sino los restos desordenados de vidas desmanteladas lejos de estas montañas. No lo cuenta en el recorrido estándar. Es una parte de la historia que exige más contexto del que cabe en una visita de 40 minutos. Una de las paradojas más inquietantes de Neuschwanstein bajo el Tercer Reich es la meticulosidad con la que se gestionan esos tesoros robados. Los nazis generan inventarios detallados, anotan procedencias, describen piezas con precisión de curador de museo. Esa misma obsesión burocrática que sirve para organizar el saqueo, décadas después será herramienta clave para la restitución. Gracias a algunos de esos listados, se podrá demostrar que tal cuadro, encontrado en tal depósito, pertenecía en realidad a una familia concreta. Es como si el castillo, sin quererlo, guardara no solo objetos, sino las huellas necesarias para que, en el futuro, alguien pueda recomponer al menos una parte de la verdad. Mientras tanto, fuera de esas paredes, la guerra se acerca a su clímax. Los bombardeos se intensifican, las ciudades arden, los frentes se desplazan. En Baviera, la sensación de seguridad se resquebraja. Ya no es impensable que el valle de Neuschwanstein pueda verse un día sobrevolado por aviones enemigos, y con esa posibilidad aparece otro miedo, que ante la perspectiva de la derrota, el régimen cumpla sus propias órdenes de tierra quemada y destruya los depósitos de arte para que no caigan en manos aliadas. Que lo que empezó siendo un castillo de fantasía acabe convertido en ruina, junto con las obras que guarda. En los últimos meses de la guerra, el silencio en el interior del castillo se vuelve casi físico. Las cajas siguen ahí, apiladas, mientras las noticias del frente llegan distorsionadas y contradictorias. Algunos de los hombres que vigilan el Bundeswehr Monobanu depósito empiezan a preguntarse si, llegado el momento, obedecerán órdenes de volar el cargamento o mirarán hacia otro lado. Fuera, el paisaje de montaña parece indiferente. Dentro, cada tabla de madera que encapsula un cuadro, cada sello en un arca de documentos, pesa más que nunca. Cuando el Tercer Reich empieza a derrumbarse, Neuschwanstein está preparado para otro cambio de papel. Ha sido refugio soñado, escándalo presupuestario, atracción morbosa, cofre del saqueo. El siguiente capítulo lo verá, de nuevo, atravesado por hombres que vienen de fuera. Esta vez no para esconder, sino para buscar. No para confiscar, sino para descubrir qué se ha escondido aquí y a quién pertenecía realmente. Cuando las tropas aliadas avanzaron hacia el sur de Alemania en 1945, no tenían idea exacta de lo que iban a encontrar en Neuschwanstein. Sabían, por informes previos, que los nazis habían creado depósitos secretos de arte en minas, monasterios y castillos, pero el volumen real del saqueo todavía era un misterio. Al acceder al interior del castillo, descubrieron salas repletas de cajas cuidadosamente etiquetadas, listas de inventario meticulosas y obras de enorme valor cultural guardadas como si fueran mercancía en tránsito. Pinturas flamencas, esculturas italianas, archivos confiscados a colecciones privadas judías, objetos de museos franceses, belgas, neerlandeses. Cada caja era una historia arrancada de sus dueños, cada lista una evidencia del saqueo. Los Monuments Men, ese grupo de expertos en arte reclutados por los aliados, pasaron semanas revisando, catalogando y preparando el material para su restitución. Neuschwanstein no era solo un depósito, era un nodo dentro de un entramado de robo sistemático. A partir de sus inventarios, miles de piezas pudieron ser devueltas, o al menos se identificaron sus propietarios legítimos. Otras, lamentablemente, nunca encontraron su camino de vuelta,
Pero el castillo se convirtió en uno de los puntos clave para reconstruir la ruta del expolio nazi. En los meses y años posteriores, el castillo quedó libre de cajas, pero no de significados. Baviera y Alemania en general tenían que reescribir su imagen pública. La posguerra exigía reconstrucción material y también simbólica. ¿Qué hacer con un castillo que había sido refugio de un rey excéntrico, atracción temprana, caja fuerte del Reich y testigo silencioso de miles de historias arrancadas a la fuerza? La respuesta fue sutil y efectiva: limpiarlo narrativamente. No ocultarlo exactamente, pero sí desplazar el foco. Se promovió Neuschwanstein como un símbolo de la Baviera romántica, la Baviera de montañas, vacas, prados verdes, Lederhosen, música tradicional. La historia de Ludwig se reescribió en tono suave. No un rey problemático y endeudado, sino un rey de cuento, un soñador trágico que construyó un castillo para escapar del mundo cruel. Y esa imagen encajaba perfectamente con el clima cultural de los años 50 y 60. Europa quería olvidar la guerra, al menos en parte. Los turistas estadounidenses, que comenzaban a viajar masivamente al continente gracias a los vuelos comerciales y al auge del automóvil, buscaban paisajes idílicos, castillos encantados, lugares que parecieran salidos de una postal, no escenarios de trauma. Neuschwanstein reunía todos los requisitos. Fácil de fotografiar, rodeado de montañas espectaculares, con una silueta que parecía diseñada por un ilustrador infantil, sin las cicatrices visibles que la guerra dejó en tantas ciudades. En los años 50 aparecen los primeros folletos turísticos. Las agencias de viaje lo incluyen como parada obligatoria de las rutas alpinas. Los autobuses empiezan a subir en grupo. Los miradores se llenan de cámaras Kodak que hacen clic sin descanso. Lo que en tiempos de Ludwig era un rincón apartado para soñar, se convierte en una máquina de turismo. Nuestro guía restaurador moderno reaparece aquí como contrapunto. Lo vemos recibiendo a un grupo de estadounidenses jubilados, cámara al cuello. Les explica la historia resumida. Ludwig, el rey soñador. Neuschwanstein, su castillo de cuento. Sonríen, asienten, hacen preguntas sobre si el castillo inspiró a Disney o si aquí vivían princesas. Nadie menciona el depósito nazi. Nadie pregunta por las cajas o los Monuments Men. No por malicia. Simplemente, la historia romántica es más fácil de contar, más ligera, más compatible con una visita de 35 minutos antes de volver al autobús. En sus momentos de descanso, sentado en una terraza con vistas al castillo, el guía suspira. Cada día, dice, llego a ver cómo cientos de personas vienen a buscar un sueño. Y está bien, pero siempre pienso en lo que hubo debajo de ese sueño. Deudas, muerte, arte robado, vidas rotas, y aún así, la imagen que se impone es la bonita, la postal. La historia del castillo se vuelve, en sí misma, una metáfora del siglo XX alemán. Un pasado trágico reenvuelto en un papel brillante y exportado como símbolo turístico. Una reconstrucción emocional tan pragmática como la reconstrucción económica. A partir de los años 60, el turismo se dispara. Alemania vive su milagro económico. Los coches Volkswagen y Mercedes llenan las carreteras europeas. Los jóvenes empiezan a viajar antes que nunca. Los colegios organizan excursiones. Neuschwanstein se convierte oficialmente en uno de los destinos más visitados del país. Los ingresos, que en tiempos de Ludwig habrían parecido ciencia ficción, se multiplican. El castillo pasa a ser un activo económico enorme, una fuente de financiación cultural, un símbolo no solo regional, sino nacional. En este punto, Neuschwanstein ya no es solo un monumento, es una marca. Las tiendas de recuerdos venden tazas, imanes, calendarios, réplicas en miniatura. Las películas alemanas de la época lo muestran como fondo idílico. Las postales lo reproducen hasta el infinito. Poco importa que Ludwig nunca viviera allí de forma prolongada o que el castillo no estuviera terminado a su muerte. Lo que importa es la imagen, perfecta, blanca, suspendida sobre la roca. Y es aquí donde el destino de Neuschwanstein vuelve a girar. Porque mientras los visitantes posan para sus fotos, otro ojo, al otro lado del mundo, observa el castillo con una mezcla de fascinación e inspiración. Un hombre que también piensa en términos de fantasía, de arquitectura emocional, de mundos ideales. Un hombre que no construye castillos para reyes, sino para millones de visitantes. Ese hombre dibuja bocetos en servilletas en Los Ángeles. Piensa en parques temáticos que sean máquinas de sueños. Y cuando ve Neuschwanstein, reconoce inmediatamente su potencial simbólico.
Ese hombre se llama Walt Disney. A mediados del siglo XX, mientras Neuschwanstein se consolidaba como postal perfecta de la Baviera de posguerra, alguien muy lejos de allí estaba intentando responder a otra pregunta. ¿Cómo se construye un lugar donde la gente pueda entrar físicamente en un cuento de hadas? Ese alguien era Walt Disney. Antes de ser un imperio, Disney era un hombre obsesionado con los relatos, con los castillos en miniatura que dibujaba para sus primeras películas, con la idea de que la arquitectura podía ser un personaje más. Y, como tantos artistas y empresarios norteamericanos de su generación, viajó a Europa en busca de inspiración. En esos viajes, documentados en diarios, fotografías y testimonios, Disney recorre ciudades, museos, pueblos medievales y castillos. No podemos acompañarle físicamente, pero sí imaginar la escena. Un grupo reducido, una cámara colgada del cuello, un cuaderno de notas y, de repente, la silueta de Neuschwanstein alzándose sobre el valle. No es un castillo medieval auténtico, no tiene el desgaste de siglos en sus piedras, pero es probablemente el castillo que más se parece a un dibujo. Para alguien como Disney, acostumbrado a traducir emociones en formas simples, Neuschwanstein es casi una revelación. Torres afiladas que se recortan limpiamente contra el cielo. Proporciones pensadas para impactar visualmente más que para resistir asedios. Un entorno natural que parece decorado. No cuesta mucho trazar la línea que une esa visita con el diseño del castillo de la Bella Durmiente en Disneyland. Los Imagineers de Disney, los diseñadores de atracciones, se alimentan de muchas fuentes: castillos franceses, fortalezas alemanas, palacios centroeuropeos. Pero Neuschwanstein está ahí, claramente reconocible, en el perfil de la torre central, en la forma en que el edificio parece crecer hacia arriba más que extenderse hacia los lados, en esa mezcla de romanticismo historicista y fantasía pura. El resultado es casi un espejo deformante. Ludwig construyó un castillo para refugiarse del mundo moderno. Disney construye un castillo para atraer al mundo moderno, para que familias enteras crucen una puerta y sientan que han dejado atrás la realidad de los aparcamientos y las carreteras. El primero se endeuda para levantar su sueño privado en una roca de Baviera. El segundo levanta su sueño público en Anaheim y convierte esa silueta en un logotipo global. La transformación es brutal si la resumimos en dos figuras: de un rey melancólico, aislado, discutido por sus ministros, que pasea solo de noche por salones decorados con escenas de ópera, a un ratón sonriente de merchandising, estampado en mochilas, camisetas, vasos de refresco, posando delante de un castillo casi gemelo bajo fuegos artificiales. Misma imagen básica, significados completamente distintos. Nuestro guía restaurador moderno lo ve todos los días. Entra con un grupo de visitantes asiáticos. Algunos llevan orejas de Mickey en la cabeza. Uno de ellos levanta el móvil, enfoca Neuschwanstein entre los árboles y dice, sin dudar: «Mira, el castillo de Disney». El guía sonríe, ya está acostumbrado. Explica con paciencia: «En realidad es al revés. Este castillo es anterior. Fue una de las inspiraciones para la versión de Disney». Algunos se sorprenden, otros asienten con educación, otros siguen haciendo fotos sin procesar demasiado la información. Para ellos, el orden lógico es el que han visto desde niños. Primero las películas, luego el mundo real que se parece a ellas. Ese desplazamiento de la referencia es clave. Neuschwanstein deja de ser el castillo de Ludwig para convertirse, en el imaginario global, en el castillo de cuento por excelencia. Un molde, un icono abstracto, una forma que se repite en parques temáticos, logotipos, decorados, videojuegos, anuncios de viajes, tartas de boda. La fantasía original de Ludwig, un refugio personal, construido casi como escenario de óperas wagnerianas, se convierte en el prototipo universal del castillo feliz, desprovisto de conflictos, de deudas, de intrigas médicas, de depósitos de arte robado. Es como si el tiempo hubiera limado todas sus aristas y hubiese dejado solo la silueta más digerible. Esta metamorfosis también dice mucho sobre nosotros como sociedad. Nos resulta más cómodo consumir Neuschwanstein como parte de un circuito de 1920. Fantasía global que como lo que realmente es, el resultado extremo de un choque entre sensibilidad romántica y política pragmática, entre sueño y ruina. La arquitectura, una vez convertida en icono, se independiza de su historia. Un niño en Tokio reconoce la forma del castillo de Disney años antes de saber qué es Baviera, quién fue Ludwig II o qué ocurrió en el lago de Starnberg.
Nuestro guía, al final de la jornada, se queda solo un momento en una de las terrazas interiores. Mira las paredes decoradas con escenas de Lohengrin, Tannhäuser, Parsifal. Piensa en Ludwig escuchando la música de Wagner mientras imaginaba estos muros. Piensa en Disney recorriendo Europa con sus bocetos. Y luego recuerda a los turistas de esa mañana señalando el castillo y llamándolo, sin dudar, Disneyland en la vida real. Se pregunta qué diría Ludwig si viera su refugio convertido en plantilla para parques temáticos. ¿Se indignaría? ¿Lo consideraría un triunfo póstumo, una confirmación de que su sensibilidad, tan ridiculizada en vida, se ha impuesto como canon visual del cuento de hadas? No tenemos respuesta, solo la intuición de que le habría fascinado la capacidad de su castillo para colonizar la imaginación del planeta, y quizá le habría horrorizado lo poco que se recuerda de su vida real bajo esa capa de purpurina. La relación entre Neuschwanstein y Disney no es solo una anécdota arquitectónica. Es el ejemplo perfecto de cómo un lugar concreto, surgido de una biografía muy específica y dolorosa, puede ser reciclado por la cultura de masas hasta convertirse en algo casi genérico. Un escenario donde las familias posan y los niños sueñan, sin sospechar que el decorado original estaba construido sobre soledad, deudas y una muerte envuelta en sombras. La pregunta es, ¿qué se pierde por el camino cuando un lugar concreto, con una historia muy dolorosa, se convierte en icono global descontextualizado? La respuesta está en cómo consumimos Neuschwanstein hoy. Millones de visitas, selfies, tiendas de recuerdos y un pasado comprimido en un folleto. En pleno verano, Neuschwanstein empieza a despertar antes que el sol. No por Ludwig, ni por restauradores, ni por historiadores, por autobuses. Flotas completas que avanzan desde Múnich, Zúrich, Innsbruck. Familias, mochileros, jubilados, grupos escolares. A las 8 de la mañana, la estación inferior ya está llena de voces, idiomas mezclados, niños comiendo bollos apresurados, guías levantando paletas numeradas. El castillo, visto desde abajo, parece más un decorado que un edificio real, suspendido entre las nubes matinales. Las colas empiezan a formarse incluso antes de que abra. No son colas de admiración, sino de logística. Turnos estrictos, horarios impresos en tickets electrónicos, advertencias de que quien llega tarde pierde su grupo. Neuschwanstein ya no se visita, se procesa. Cada grupo tiene unos 20 o 30 minutos para entrar, avanzar, escuchar, admirar, fotografiar y salir. El castillo que Ludwig concibió como un refugio personal se ha convertido en un corredor por donde pasan más de 1 millón de personas al año, cada una intentando capturar un pedazo de fantasía antes de que el guía diga, "We must continue". En el interior, el ritmo es casi militar. No hay posibilidad de retroceder. Los pasillos, diseñados para impresionar, ahora funcionan como tuberías donde fluyen turistas. La narrativa oficial se resume en 3 pilares: el rey romántico, el castillo de cuento, el final trágico que lo vuelve aún más fascinante. Se mencionan fugazmente las deudas, la muerte, la política del momento, pero en tono blando, casi ornamental. La historia del depósito nazi rara vez aparece, no porque se quiera ocultar deliberadamente, sino porque no cabe en un tour de 30 minutos cuyo objetivo real es mover gente sin colapsar el edificio. Nuestro guía vuelve a entrar en escena, esta vez durante una mañana agotadora. Tiene un discurso perfectamente aprendido, adaptado a la duración y al tipo de grupo. Este salón representa el ideal caballeresco de Ludwig. Esta habitación refleja su admiración por Wagner. Ludwig vivió aquí solo unos meses, y mientras pronuncia estas frases que repite cientos de veces al año, recuerda la otra historia. La del rey cada vez más aislado, la del diagnóstico político disfrazado de medicina, la de las cajas con arte robado que ocultaron estas mismas paredes durante la guerra. Historias que él conoce en profundidad, pero que no puede contar sin romper la coreografía del recorrido. Por dentro, siente que el castillo tiene 2 vidas paralelas: la oficial, curada, limpia, cómoda, y la real, llena de heridas, contradicciones, silencios. La memoria selectiva es una fuerza poderosa. No miente, edita, reduce los matices para que entren en el marco adecuado, en la foto perfecta, en la narrativa que se espera de un castillo de cuento. Romantiza lo que duele, amortigua lo que incomoda, olvida lo que cuestiona el encanto. En la tienda de regalos, esa memoria selectiva es casi palpable. Decenas de imanes, camisetas, puzzles, cuadernos, muñecos. Ludwig aparece representado como un caballero soñador o un príncipe azul.
no como el hombre que se enfrentó a una maquinaria política que lo declaró incapaz. Neuschwanstein aparece siempre bañado en luz dorada, nunca en la niebla oscura que rodeó sus últimos meses. Los productos son adorables, impecables, comercialmente irresistibles, pero comparten un hilo común, cuentan solo una versión de la historia. Aquí surge la gran pregunta ética del turismo moderno. ¿Cómo honrar la complejidad de un lugar así mientras se venden imanes y tazas? No es un dilema trivial. El castillo necesita ingresos para mantenerse. La restauración, la conservación y la investigación son caras. El turismo masivo financia esa supervivencia, pero el precio de ese sistema es que la narrativa se simplifica, se pule, se hace digerible. El visitante medio se lleva un recuerdo feliz, no un retrato fiel. Y sin embargo, entre tantos ruidos, flashes, visitas cronometradas y recuerdos empaquetados, aún quedan rincones donde el castillo parece respirar como lo hacía en tiempos de Ludwig. A veces, en un descanso entre grupos, el guía se detiene en un pasillo poco transitado. Entra luz fría por una ventana estrecha. No hay voces, ni fotos, ni prisa. Solo el eco de un edificio que fue concebido como un santuario privado para un hombre que buscaba silencio. Y, por un momento, solo por uno, parece que ese silencio sigue ahí, escondido entre las grietas, esperando a quien tenga la paciencia de escucharlo. Neuschwanstein, visto desde lejos, parece inmortal. Siempre igual en las fotos, idéntico en las postales, congelado en esa imagen perfecta de torres blancas y tejados oscuros sobre el bosque. Pero de cerca, cuando las cámaras se apagan y las puertas se cierran al público, aparece otra realidad. El castillo se cansa. Cada año, millones de pisadas suben las escaleras. Cada grupo trae consigo humedad, polvo, cambios de temperatura. El aliento, el sudor, los abrigos mojados, las puertas que se abren y se cierran sin descanso. Todo eso va dejando huellas que no se ven en Instagram, pero que los restauradores conocen muy bien. Las paredes respiran. La piedra absorbe. La madera cruje ligeramente distinto en invierno que en verano. Los murales, pensados para impresionar a unos pocos invitados selectos, aguantan ahora la mirada rápida y distraída de multitudes que pasan como una corriente continua. En una sala alta, cuando el castillo ya está vacío, alguien despliega un andamio silencioso frente a un mural. No hay turistas, no hay guías, no hay flashes, solo una lámpara fría iluminando un fragmento de pintura, un caballero, un dragón, una escena wagneriana. Sube un restaurador. Puede ser el mismo que por la mañana hacía de guía o uno de esos técnicos que casi nunca aparecen en las fotos oficiales. Lleva guantes, mascarilla, pinceles finos, soluciones suaves para limpiar, consolidar, reparar. Su trabajo no tiene nada de espectacular. Hora tras hora, revisa pequeños desprendimientos, microgrietas, zonas donde el pigmento se ha levantado apenas una milésima de milímetro. Cada toque de pincel es una conversación silenciosa con los artistas del siglo XIX que pintaron aquello por primera vez. Su dilema es constante. ¿Hasta dónde podemos intervenir sin traicionar lo que fue? Si restaura demasiado, el castillo se convierte en una copia reciente, una especie de parque temático recién pintado. Si restaura demasiado poco, el sueño de Ludwig se deshace lentamente, devorado por la humedad, el uso, el tiempo. En una agenda de trabajo no escrita, hay prioridades. Controlar la humedad en las salas más delicadas, revisar las cubiertas, porque un tejado que pierde estanqueidad significa filtraciones, y las filtraciones son el verdadero enemigo. Adaptar sistemas de climatización para que el interior no se convierta en un horno en verano, ni en un congelador en invierno, sin llenar las paredes de tubos visibles que rompan la ilusión. Los visitantes casi nunca ven aquello que mantiene vivo al castillo: las máquinas escondidas, los sistemas eléctricos renovados, los sensores discretos que miden temperatura, vibración, calidad del aire. Ludwig quería un castillo medieval con tecnología moderna para su época. Hoy, sus sucesores espirituales intentan mantener lo histórico por fuera y discretamente tecnológico por dentro. A veces, en mitad de una restauración, ocurre algo que rompe la rutina técnica. Al levantar una moldura, aparece una pequeña marca en el reverso de una tabla. Un nombre, una fecha, un símbolo dibujado por un artesano anónimo. En el interior de un hueco que nadie abría desde hace más de un siglo, se encuentra un trozo de papel con notas de color, un esquema de cómo debía verse un cielo pintado, una indicación escrita para otro miembro del taller. Son restos mínimos, casi sin valor para el gran público, pero para los restauradores funcionan como pequeños saludos desde el pasado.
No hablan de reyes ni de grandes decisiones, sino de la gente que subió andamios parecidos, que se manchó las manos, que sudó frente a estas mismas paredes cuando aún olían a yeso fresco. El castillo, así visto, deja de ser solo el sueño de Ludwig y se convierte en un organismo colectivo. Lo diseñó un artista escenógrafo. Lo aprobaron, a regañadientes, unos ministros. Lo construyeron albañiles, canteros, carpinteros, pintores. Lo mantienen vivo técnicos, historiadores, ingenieros, guías, limpiadores. Cada generación ha añadido una capa, visible o invisible, a ese sueño. Y surge otra pregunta difícil. ¿Qué versión de Neuschwanstein estamos conservando realmente? ¿La que Ludwig imaginó? Porque muchos de los proyectos originales nunca se completaron tal como él los soñó. ¿La que se llegó a construir justo antes de su muerte? Ese castillo inacabado, aún en transformación, que él recorrió en sus noches de insomnio. O la versión que el siglo XX terminó de fijar cuando se convirtió en símbolo turístico, con ciertas áreas reforzadas, otras cerradas, algunos espacios adaptados al flujo de visitantes. Cada decisión de conservación es, en el fondo, una toma de postura. Cuando se rehace un fragmento de ornamentación perdido, alguien decide cómo debería haber sido. Cuando se deja una grieta visible, se está afirmando: esto envejece, esto es real. Cuando se oculta una instalación moderna detrás de una falsa moldura, se está apostando por mantener la ilusión intacta, incluso a costa de añadir elementos que Ludwig nunca vio. En salas poco transitadas, los restauradores a veces eligen dejar pequeñas huellas del paso del tiempo, una ligera diferencia de tono, una zona donde se puede apreciar la capa original y la intervención moderna. Son como notas al margen en un libro antiguo, recordatorios de que la historia no terminó en 1886, ni en 1945, ni en 1955. Neuschwanstein no es una foto fija, sino una frase que seguimos escribiendo entre todos, y junto a las grietas físicas están las otras, las simbólicas, las inconsistencias entre la historia que se cuenta al público y la que guardan los archivos. Las zonas donde se decide no profundizar demasiado porque haría la visita demasiado pesada, demasiado incómoda, demasiado larga para un grupo que solo quiere ver el castillo de cuento. Los silencios sobre ciertos episodios, ciertas complicidades, ciertas decisiones tomadas en nombre del reino, del turismo o de la imagen de Baviera. Nuestro restaurador, el mismo que, quizá también hace de guía, vive en esa frontera. Por la mañana recorre salones con grupos, ajustado a horarios y guiones. Por la tarde se sube a un andamio y limpia, consolida, observa capas de pintura que no aparecen en ningún folleto. En su cabeza, Neuschwanstein no es solo un icono, es un paciente delicado, una caja de resonancia histórica, una contradicción hecha piedra. Cuando apaga la luz al final del día, el castillo queda en penumbra. Desde fuera, sigue siendo perfecto, igual que en las postales. Por dentro, entre andamios plegados, herramientas guardadas y zonas marcadas con cintas discretas, se ven las costuras del sueño, lugares donde la fantasía y la materia chocan y hay que decidir qué sacrificar. Un poco de autenticidad para que el edificio no se desmorone, un poco de verdad histórica para que el cuento no se convierta en mentira. En esas grietas, las que corren por la piedra y las que atraviesan la memoria, es donde Neuschwanstein muestra su lado más incómodo. No es solo el castillo idealizado que creemos conocer, sino también el espejo de cómo elegimos recordar. Neuschwanstein, tal como lo vemos hoy, parece un lugar inofensivo, un decorado perfecto para fotos felices, un sueño cristalizado en piedra. Pero si miramos un poco más de cerca, el castillo empieza a tener algo incómodo, casi perturbador. Porque no nació de la nada, nació de una decisión, la de un hombre con poder que eligió huir y que usó recursos públicos para construir su huida. Ludwig II no levantó Neuschwanstein como un proyecto colectivo, ni como una fortaleza defensiva, ni como una infraestructura para su pueblo. Lo levantó como mundo alternativo. Mientras Baviera y el resto de Alemania se transformaban a un ritmo vertiginoso, unificación, guerras, industrialización, su rey diseñaba un refugio donde nada de eso existiera. Dentro del castillo no hay chimeneas de fábricas, ni parlamentos, ni periódicos críticos. Hay caballeros, cisnes, leyendas, músicas que hablan de honor y sacrificio en un tiempo impreciso que nunca existió del todo. En cierto sentido, Ludwig hizo lo que muchos desearíamos hacer frente a una realidad que nos supera, cerrar la puerta y escapar. Solo que, a diferencia de la mayoría, él podía convertir esa fantasía en piedra,
pagada en buena parte con dinero que venía de un reino real, de contribuyentes reales, de una economía que no vivía precisamente en un cuento de hadas. Eso convierte a Neuschwanstein en algo más que una excentricidad estética. Es el retrato de un tipo de poder que se resiste a mirar de frente el cambio, que se encierra en su propio relato, que invierte fortunas en construir un escenario donde el conflicto desaparece. No es muy distinto, si lo pensamos, de ciertas élites contemporáneas que diseñan sus propios castillos modernos, urbanizaciones blindadas donde casi no se percibe la ciudad que las rodea, complejos de lujo en islas privadas, búnkeres autosuficientes en lugares remotos del planeta. Cambian los materiales, antes piedra y frescos, ahora cristal y hormigón, vigilancia digital, servidores de datos. Pero la lógica se parece inquietantemente. Si el mundo es incómodo, construyamos un mundo paralelo donde no lo sea. Y aún así, reducir a Ludwig a la caricatura del rey irresponsable que gastó demasiado sería demasiado fácil. Y también injusto. Volvemos a él como figura humana. El adolescente tímido que prefería la música a la política, el joven fascinado por los mitos artúricos, el adulto que cada vez se siente más desplazado en un sistema dominado por hombres duros, pragmáticos, expertos en negociación y guerra. En una Europa que premia la eficacia militar y la realpolitik, Ludwig encarna lo contrario. Exceso estético, emociones a flor de piel, una necesidad casi física de belleza y ficción. Es tentador presentarlo como héroe romántico incomprendido. También es fácil convertirlo en villano, en símbolo de la irresponsabilidad absoluta. Pero la verdad, probablemente, está en un lugar intermedio incómodo. Ludwig fue un hombre hipersensible atrapado en un cargo que exigía exactamente lo que él menos podía ofrecer: dureza, cálculo, frialdad. Frente a esa presión, eligió algo que muchos entenderían a pequeña escala: refugiarse en su mundo interior, pero llevado hasta sus últimas consecuencias, con un poder casi absoluto detrás. Ese es el punto en el que Neuschwanstein deja de ser solo bonito para convertirse en un espejo de preguntas. ¿Qué ocurre cuando alguien con poder ilimitado decide que su prioridad no es su pueblo, sino su propia escapatoria emocional? ¿Dónde está la línea entre la sensibilidad que debemos respetar y la responsabilidad que no se puede abandonar? A todo esto se suma un capítulo que vuelve el legado aún más turbio: el uso del castillo por el Tercer Reich. Ludwig jamás imaginó a un régimen totalitario ocupando los salones que él había llenado con escenas de redención, amor trágico y nobleza idealizada. Sin embargo, décadas después, esos mismos espacios se utilizaron para guardar obras robadas, fruto de políticas de persecución y expolio. El mensaje es claro y duro: ningún lugar es neutro. Por muy bello que sea, cualquier edificio puede ser resignificado por el poder que lo controle en cada momento. Neuschwanstein fue primero refugio mental de un monarca solo, después, caja fuerte del botín de una dictadura. Hoy, es un motor de turismo que empaqueta su propia historia en dosis suaves para consumo rápido. Esa cadena de usos plantea una pregunta incómoda para nosotros, espectadores del siglo XXI. ¿Podemos disfrutar de un lugar así como si fuera solo un decorado, sin preguntarnos qué historias han pasado por él? Cuando posamos sonriendo en el mirador, ¿somos conscientes de que detrás de esa postal hay deudas, diagnósticos dudosos, cadáveres en un lago, trenes cargados de arte robado? Tal vez por eso Neuschwanstein provoca una sensación tan extraña. Nos deslumbra, nos atrae, nos da ganas de verlo con nuestros propios ojos. Pero, en cuanto sabemos algo más de su origen, aparece un matiz de inquietud difícil de quitar. Intuimos que este castillo no es simplemente bonito. Es el resultado visible de una mezcla de fragilidad humana y poder mal encausado, de escapismo elevado a política, de decisiones que afectaron a miles de personas que nunca dormirían en esas habitaciones doradas. Volver a Ludwig al final no es un gesto sentimental, sino casi necesario. No para absolverlo, ni para condenarlo sin matices, sino para recordarnos que detrás de cada símbolo monumental hay alguien que tomó decisiones desde su propio laberinto interior. Él no quiso ser el villano de su propia historia. Quiso ser el rey poeta, el mecenas, el constructor de un lugar más verdadero que la realidad. Pero el resultado no le pertenece ya. Neuschwanstein se le escapó de las manos en cuanto murió. Pasó a ser del Estado, luego de los nazis en la práctica, después de la maquinaria turística, ahora del imaginario global que lo confunde con un logo de cine. Y ahí aparece otra capa de responsabilidad, la nuestra.
la forma en que miramos el castillo, la facilidad con la que aceptamos la versión simplificada, la rapidez con la que convertimos tragedias reales en decoración amable para tazas, imanes y camisetas. No podemos cambiar lo que fue Ludwig, ni lo que hicieron los nazis, ni las decisiones económicas de la posguerra. Pero sí podemos decidir cómo miramos este lugar hoy, como un simple fondo bonito, o como una historia incómoda que merece ser contada entera, incluso cuando estropea un poco la fantasía. Quizá por eso, cuando uno abandona Neuschwanstein al final del día y lo ve alejarse por la ventanilla del autobús, queda una sensación doble. Por un lado, el asombro ante su silueta perfecta. Por otro, una pequeña voz que dice que nada tan perfecto se construye sin sombras. Neuschwanstein existe en Baviera, pero también vive en miles de lugares donde nunca ha estado físicamente. Está en portadas de libros infantiles, en videojuegos de fantasía, en anuncios de perfumes, en cortinillas de televisión, en pósters de universidades extranjeras, en agencias de viaje online, en tatuajes, en wallpapers de móviles. Su silueta, esas torres afiladas, esos muros blancos suspendidos en lo alto de una montaña, se ha convertido en un idioma visual universal, reconocible incluso para quien no ha oído nunca la palabra Neuschwanstein. Basta con ver un dibujo que combine montañas, niebla y un castillo semi-imposible para que el cerebro diga automáticamente, esto es un cuento. Y detrás de ese reflejo condicionado está Ludwig, aunque casi nadie lo recuerde. En el cine, el castillo ha aparecido de mil maneras, a veces directamente filmado, otras reinterpretado como arquetipo. Series históricas lo usan como metáfora de decadencia o como escenario para reyes y princesas que nunca existieron. En videojuegos, especialmente en mundos de fantasía, su arquitectura aparece fragmentada, mezclada con otras influencias, como si Neuschwanstein fuera un banco de ideas del que todos pueden extraer una torre aquí, un puente allá. La publicidad lo utiliza para vender desde chocolate hasta coches de lujo. Una sola imagen y ya está. Escapismo, romance, perfección. La globalización ha hecho que algo profundamente local, un castillo bávaro cargado de una historia dolorosa, muy concreta, se convierta en símbolo genérico de lo maravilloso. Es como si el mundo hubiera decidido que Neuschwanstein es demasiado bonito para pertenecer solo a Baviera, demasiado perfecto para tener una historia real, demasiado atractivo para dejar que la realidad lo ensucie. Y sin embargo, cuanto más se universaliza, más se despega de lo que realmente es. La mayoría de las personas que reconocen el castillo en un póster no saben de Ludwig, ni de la ruina financiera, ni de la sospechosa noche del lago, ni del papel del castillo en la Segunda Guerra Mundial, ni de las disputas políticas que rodearon su construcción. Lo que reconocen es la versión pulida, la que se ha filtrado a través de décadas de reinterpretaciones y reducciones simbólicas. Nuestro guía restaurador, esa figura que nos ha acompañado en la historia contemporánea del castillo, conoce mejor que nadie esa distancia entre el símbolo y la realidad. Por la mañana, mientras acomoda a un grupo en la entrada, ve a turistas mostrando sus móviles con emojis de castillos que se parecen sospechosamente a Neuschwanstein. Escucha a gente decir, es el castillo de Disney, o es el castillo de mi libro favorito. Sonríe porque entiende la ilusión, pero siente una punzada extraña. El lugar que él conoce desde dentro, con sus grietas, su humedad, su historia, sus contradicciones, aparece reducido a un icono luminoso, plano, sin historia. Más tarde, cuando termina su jornada y el castillo queda vacío, atraviesa un corredor donde el eco de sus pasos rebota contra paredes de yeso y piedra que datan del siglo XIX. Toca una columna ligeramente fría, siente la textura del mural restaurado, observa un detalle que nadie verá desde el recorrido turístico. Piensa en el contraste entre el Neuschwanstein real, un edificio vivo, frágil, lleno de heridas y capas, y el Neuschwanstein simbólico, un emoji, un sticker, un póster que reduce toda la complejidad a una silueta perfecta dibujada en azul pastel. La pregunta inevitable emerge entonces. ¿Cuántas veces has visto este castillo sin saber quién lo soñó? Sin saber quién lo pagó, qué sacrificios implicó, qué discusiones generó, qué tragedias acompañaron su construcción. ¿Cuántas veces hemos consumido su imagen sin darnos cuenta de que nació de un deseo de huida, de una monarquía en crisis, de un conflicto político que terminó en un lago oscuro? Neuschwanstein se ha desconectado tanto de su raíz que, en la mente colectiva global, ocupa un espacio similar al de los dragones, los unicornios o las hadas. Algo bello, pero supuestamente sin historia, como si no hubiera sido creado por manos reales, en una época real, con un coste real.
Y sin embargo, cuando lo miramos de nuevo en fotos o en películas, algo persiste. Una sensación casi imposible de explicar, una mezcla de fascinación y melancolía, el presentimiento de que detrás de esa postal hay un relato que no encaja del todo con el brillo superficial, como si nuestro subconsciente intuyera que ningún castillo de cuento aparece sin un precio. Ese es el punto donde Neuschwanstein demuestra que su influencia cultural va más allá de lo visual. Ha moldeado lo que entendemos por fantasía, ha dado forma a nuestra idea de lo mágico, ha creado un estándar estético que ahora asociamos con princesas, historias épicas y mundos imaginarios. Pero también nos recuerda, de forma silenciosa, que toda fantasía tiene un origen y que ese origen rara vez es tan perfecto como el símbolo que termina vendiéndose al mundo. El castillo vive en nuestros cuentos, en nuestros logos, en nuestras pantallas, pero también vive en las tensiones entre la verdad histórica y la imagen idealizada, entre el escapismo y la responsabilidad, entre lo que fue y lo que hemos decidido que signifique hoy. Si miramos hacia atrás, el camino que hemos recorrido en este documental parece casi irreal. Empezamos con un turista anónimo subiendo en autobús hacia un castillo entre la niebla. Conocimos a un rey que nació fuera de su siglo, que prefería partituras y leyendas antes que presupuestos y parlamentos. Vimos cómo de un boceto casi teatral nació un proyecto arquitectónico desmesurado, cómo ese proyecto se tragó fortunas, paciencia política y reputaciones enteras. Seguimos la sombra de una muerte en un lago, en una noche llena de preguntas que aún hoy no tienen respuesta clara. Acompañamos al castillo cuando se convirtió en caja fuerte del arte robado por el Tercer Reich, cuando después fue reempaquetado como símbolo amable de la Nueva Baviera, y cuando cruzó el océano disfrazado de castillo Disney. Hoy lo dejamos siendo colas, flashes de móviles, tazas en la tienda, pósters fluorescentes y al mismo tiempo ruinas controladas, paredes frágiles, restauradores en silencio arreglando lo que el turismo desgasta. Ese recorrido encierra el verdadero legado oculto de Neuschwanstein, porque este castillo no solo nos cuenta la historia de Ludwig II, nos habla de algo más profundo, de la facilidad con la que el poder, cuando se siente acorralado, se refugia en la fantasía. Ludwig lo hizo de forma literal, levantando piedra sobre piedra un mundo alternativo donde aún existían caballeros, honor, devoción estética y música wagneriana resonando en salas de trono que casi nunca se usarían. Pero, de alguna forma, seguimos haciendo algo parecido. Construimos realidades paralelas, físicas o digitales, donde todo parece más sencillo, más hermoso, más de cuento que el mundo que dejamos fuera. Neuschwanstein también nos recuerda que ningún lugar es completamente inocente. Un castillo puede empezar como refugio íntimo, convertirse en símbolo de ruina para un gobierno, servir después como almacén del botín de un régimen criminal, ser reutilizado como escaparate turístico y terminar convertido en icono global de fantasía para niños y adultos. El edificio es el mismo. Lo que cambia, una y otra vez, es la historia que decidimos contar sobre él. Europa, en eso, se ha vuelto experta. Reciclar sus traumas en postales, transformar escenarios de conflicto en productos de viaje, suavizar los bordes afilados de su pasado hasta dejarlos lo bastante lisos como para estamparlos en un imán de nevera. Si imaginamos por un momento a Ludwig observando todo esto, la imagen es extraña. Él, que buscaba silencio, vería filas disciplinadas de visitantes avanzando al ritmo de turnos cronometrados. Él, que se encerraba en carruajes de madrugada para subir solo a la montaña, encontraría autobuses lanzadera, parkings llenos, carteles multilingües. Vería a niños con orejas de Mickey Mouse posando frente a su castillo, adultos levantando palos de selfie, parejas recreando fotos de Instagram en los miradores. ¿Se sentiría vengado al ver que su sueño ha conquistado el mundo de una manera que sus contemporáneos jamás imaginaron? ¿O humillado al percibir que su refugio se ha convertido en decorado, que las salas donde quiso vivir sus fantasías más íntimas son ahora fondos de pantalla efímeros, visibles durante unos segundos en una historia de redes sociales antes de desvanecerse? No sabemos qué diría él, pero sí sabemos que, siglo y medio después, seguimos entrando en sus sueños sin haber resuelto nuestras propias contradicciones. Nos fascina la belleza del castillo, pero nos incomoda la idea de un gobernante que se desentiende del mundo real. Nos atrae la imagen romántica del rey de cuento, pero al mismo tiempo intuimos que detrás hay dolor, presión, fragilidad mental, soledad. Nos gusta pensar en Neuschwanstein como un símbolo limpio de fantasía,
pero su historia nos obliga a recordar guerras, expropiaciones, arte robado, propaganda, turismo masivo, memoria selectiva. Y aquí es donde te toca a ti, que has llegado hasta el final de esta historia. ¿Crees que es solo un castillo bonito o ves algo inquietante detrás de esas torres perfectas? Si alguna vez lo visitas, ¿preferirás quedarte con la postal, con la foto desde el puente de Marienbrücke, o llevarás contigo las capas de historia, de decisiones, de silencios que se esconden en cada sala? Cuando subas por las escaleras, cuando mires al techo de una sala inspirada en una ópera, cuando escuches a un guía explicar en 10 minutos lo que aquí hemos tardado horas en desmenuzar, recordarás a Ludwig caminando solo por estos pasillos medio vacíos, a los soldados que trasladaban cajas de cuadros confiscados, al restaurador moderno que decide qué grieta se repara y cuál se deja a la vista. La pregunta va más allá de Neuschwanstein. ¿Cuántas otras fantasías colectivas consumimos cada día sin preguntarnos qué esconden? Castillos de cuento, pero también marcas, plataformas, relatos políticos, versiones simplificadas de la historia. ¿Cuántas veces aceptamos la versión de parque temático de algo complejo porque es más fácil, más cómoda, más apta para foto rápida y recuerdo agradable? Europa, al mirar Neuschwanstein, se mira a sí misma. Ve a un continente capaz de producir belleza extremada y violencia extrema, sensibilidad artística y brutalidad política, refinamiento y negación. Ve su tendencia a huir hacia adelante mediante sueños arquitectónicos, ideológicos o tecnológicos, su habilidad para convertir escenarios cargados de dolor en postales luminosas. Y nosotros, al mirar Neuschwanstein, también nos miramos. Vemos nuestra necesidad de escapar, nuestra atracción por lo espectacular, nuestra complicidad con una forma de consumo que a menudo prefiere el decorado a la verdad. Al final, la historia de este castillo no se reduce a un rey raro, un edificio espectacular y unos cuantos millones de turistas. Habla de deudas económicas, emocionales, históricas, que se acumulan detrás de los grandes sueños, de silencios que se sedimentan en las paredes, de decisiones que parecen privadas pero acaban afectando a generaciones enteras. Neuschwanstein parece el castillo más fotografiado de Europa. Pero detrás de cada torre hay cuentas sin saldar. Detrás de cada sala dorada hay cosas que no se dijeron, y bajo cada piedra se reflejan los miedos de un continente que aún negocia con su pasado. El sueño de un solo hombre se convirtió en el espejo oscuro de Europa. Y cada vez que lo miramos, en una foto, en una película, en un logo, o quizás algún día desde el Valle de Baviera, con el castillo recortado contra el cielo, no solo estamos viendo un paisaje, estamos viendo también una parte de nosotros mismos.